los dos anteriores vídeos hemos visto tanto herramientas para hacer ciertos cálculos y comprobar nuestras soluciones como fuentes de información de las cuales estudiar. Así que en este último vídeo lo que vamos a ver va a ser diferentes herramientas que nos van a ayudar a la hora de redactar y hacer ciertas cosas mucho más rápido. Lo primero que debemos tener en mente es que la herramienta que vamos a usar para redactar nuestros textos va a ser o Word o LaTeX. Word es recomendable usarlo en el caso de que tengamos que hacer redacciones en las cuales vamos a tener un montón de palabras y muy pocas ecuaciones. En este caso incluso podremos ayudarnos de una herramienta que tiene Word que es muy útil, que es el escribir por voz. Con esto podremos narrarle por voz a Word aquello que queremos escribir y este lo escribirá de la mejor forma posible, teniendo que nosotros preocuparnos al final solamente de poner bien los signos de puntuación y pequeñas correcciones posteriores. Con esto podemos realmente aumentar muchísimo nuestra velocidad de escritura. Por otro lado, LaTeX sería más conveniente en el caso de que tengamos que poner muchas ecuaciones, por ejemplo, a la hora de mostrar cálculos intermedios o cuando tengamos que hacer papers para publicar en ciertas revistas en las cuales nos exigirán un formato de LaTeX. Sin embargo, LaTeX tiene sus propias dificultades ya que tiene una cierta curva de aprendizaje y también tiene pocas conexiones directas con otros programas como por ejemplo Excel. Pero aún así hay muchas cosas que se pueden hacer al respecto. La primera es usar un plugin llamado Excel to LaTeX, que básicamente lo que hace es que podamos convertir una tabla que tenemos en Excel en código directo que podemos copiar y pegar en nuestro documento de LaTeX y nos va a generar una tabla exactamente igual como la que habíamos hecho en Excel, incluidos los colores. Si por otra parte tenemos nuestros datos en un data frame de pandas, lo que podemos usar es una función de pandas que lo que hace es devolvernos nuestra tabla en código LaTeX. Además tenemos otra ventaja con el tema de LaTeX y es que podemos hacer cálculos en SymPy o en Wolfram Matemática y estos cálculos y resultados finales los podemos transportar a código LaTeX usando simplemente una función de conversión a código de LaTeX que ya tienen implementados estos dos lenguajes. Vale, ahora que hemos resuelto la enorme pesadez que es tener que hacer tablas en LaTeX, podemos ir más allá. A todos nos ha pasado que tenemos un montón de ecuaciones escritas en papel y queremos pasarlas luego a nuestro documento en LaTeX, pero nos da muchísima pereza, porque claro, escribir ecuaciones muy largas en LaTeX puede llegar a ser bastante pesado. Sin embargo, podemos ahorrarnos mucho tiempo si usamos una herramienta llamada MathPix. Básicamente lo que nos permite esta herramienta es que le saquemos una foto a la ecuación en cuestión o incluso una página entera que tenga cosas escritas en ecuaciones normales y nos lo va a convertir a código en LaTeX. Lo que podemos hacer es descargarnos la aplicación en el móvil, hacer las fotos correspondientes y después estas nos aparecerán en la versión web de la aplicación, de donde simplemente tendremos que copiar y pegar el código en nuestro documento. Lo siguiente que nos gustaría tener sería un sitio en la nube donde pudiésemos ejecutar nuestros documentos de LaTeX y ver cómo saldrían. Algo así como un Google Colab pero que fuese de LaTeX. En este caso existe y se llama Overleaf. Básicamente es una plataforma en la cual podemos subir nuestros documentos y ejecutarlos ahí en la nube para obtener un documento ya procesado de LaTeX. La principal ventaja que supone es que este documento puedes compartirlo con tus colaboradores y que cada uno haga sus modificaciones. Y teniendo esto en mente, obviamente tengo que mencionar GitHub. GitHub básicamente es un sitio en el cual podemos subir nuestros programas, compartirlos con nuestros colaboradores y además podemos hacer un montonazo de controles de cómo vamos cambiando el código, control de versiones, etc. Mi mayor recomendación sería que aprendieseis a usar y gestionar ese sitio lo antes posible porque os va a ser de muchísima utilidad en el futuro. Y finalmente, una herramienta que nos puede ahorrar muchísimo tiempo a la hora de tener que traducir un texto que ya hayamos hecho o que haya hecho otra persona a otro idioma, y es DeepL. DeepL básicamente es una página web que también tiene su aplicación de móvil que nos permite introducir tanto un texto como un documento entero para que nos lo traduzca desde un idioma hasta otro.
Está muy bien hecho y consigue hacer unas traducciones excelentes, y también nos permite hacer traducciones de cosas que tengan términos muy técnicos, como por ejemplo si estuviésemos traduciendo un texto en el que pone lagrangiano, escrimión, soliton topológico, esto nos lo traduciría bien. Aún así, como siempre, lo más recomendable es usarlo con cautela y comprobar a posteriori que la traducción está bien hecha, porque como todo puede tener errores. Y estas han sido las principales herramientas y fuentes que yo les recomendaría a un estudiante de física, tanto que esté empezando como que esté en sus etapas intermedias de la carrera. Espero que os sean de utilidad y ya sabéis, si conocéis alguna más, podéis dejarlas en comentarios.